Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Alice Ábalos, que en el capítulo anterior, chicas, Candy está verdaderamente arrepentida, no sabe qué hacer, con quién hablar. Albert ya se fue. Con el único que cuenta es con Harry, el chofer. Y llega a un parque y se encuentra con una anciana. Sabemos que las personas de la tercera edad tienen una vida llena de enseñanza. Sí, chicas, porque ellas saben inmediatamente qué pasa con cualquier persona, por todo lo que han vivido, por todo lo que han pasado. Y qué mejor que una persona le diga a Candy que si está triste, que si se peleó con su esposo. Candy queda sorprendida ya que pregunta el por qué ella sabe que es casada. Obviamente Candy trae sus anillos de bodas. Ella no trae guantes a pesar del clima frío de Nueva York. Candy está totalmente... no sabe qué hacer, chicas. Candy no sabe cómo dar ese paso, porque tiene varios días para pensar antes de que Terry regrese de gira. Y yo estoy casi segura de que le preocupa que Terry la ignore llegando el momento de su regreso. Híjole, chicas, está difícil esta situación. Vamos a ver qué nos depara el siguiente capítulo. Es viernes, chicas, así que inhalemos y exhalemos. Comenzamos con este fic llamado La Trampa. Capítulo 9. A la hora del crepúsculo. Parte 2. Tu marido debe ser un hombre rico, a juzgar por el tamaño de ese brillante, continuó la mujer. Eso es fácil de adivinar, por lo que no puedo decir que solo mirarte es si él merece o no el cariño de una criatura tan linda como tú. Eso, solamente tú y él pueden saberlo. Lo merece, contestó enseguida la joven. No es perfecto, pero es el mejor de los hombres para mí. Soy yo quien le ha herido y ahora no sé qué hacer para que él olvide lo que pasó. No te creo, replicó la mujer enfatizando su aseveración, negando con la cabeza de manera decidida. ¿Duda que él merezca mi cariño?, preguntó Candy confundida. Ya te dije que eso solo puedes saberlo tú. Lo que no te creo es que tú seas la única responsable de la riña que tuvieron. Si tú le heriste, debió haber sido por una razón. ¿Me equivocó? La muchacha no supo qué responder. Se quedó pensando un momento, tratando de recordar los sucesos de aquella noche. Si tan solo él se hubiese sincerado conmigo antes de... Si él me hubiese dicho que me ama, las cosas hubieran sido muy distintas, se dijo la joven mordiéndose los labios. Me equivoco, repitió la anciana sacando a la joven de sus pensamientos. No, abuela, no se equivoca. Fue algo que él hizo, o más bien algo que dejó de hacer lo que me provocó. Sin embargo, no creo que sea excusa suficiente para disculpar mi comportamiento.
Le dije cosas que él no se merecía. Lo peor de todo es que esta no es la primera vez que sucede algo así. No sé lo que me pasa con él. Siempre termino perdiendo el control y saco lo peor de mí misma. Eso suele pasar con las personas que más amamos, hija, sentenció la vieja, sobre todo cuando aún no se ha llegado a abrir el corazón por completo. Pero yo le quiero con todas mis fuerzas, protestó la joven y la vieja no pudo evitar sonreír ante su vehemencia. No lo dudo, pero aún guardas dentro de ti cosas que no te has atrevido a decirle. Imagino que lo mismo le pasa a él. Mientras la situación siga así, ambos continuarán discutiendo y lastimándose. Ten cuidado, hija. Ese camino solo lleva a la desdicha. Muchos grandes amores se han hecho trizas de esa forma. ¿Qué puedo hacer, abuela?, preguntó Candy con la desesperación patente en su acento. Armarte de valor, niña, y decirle todo eso que escondes y que aún te separa de él. No esperes a que él dé el primer paso. Esas tonterías son para los días de cortejo, no para el matrimonio. Ahí no cuenta quién es el que se rinde primero, sino rendirse antes de quebrarse. ¿No lo crees? Creo que tiene razón, asintió la muchacha sonriendo más abiertamente ante los ojillos oscuros y vivaces de la vieja. Así te ves más linda, sin esa tristeza en la mirada, dijo la mujer respondiendo a la sonrisa de la joven. Ahora te dejo, porque aunque tú no pareces sentir que la tarde está enfriando, mis viejos huesos no pueden ignorarlo. La vieja se levantó apoyándose en el bastón negro que llevaba consigo, y a Candy le pareció que tenía un talante jovial a pesar de sus años. Gracias por sus consejos, abuela. Trataré de hacer lo que me dijo. Oh, no me tomes muy en serio, hija, pero harás bien en intentar llegar a un mejor entendimiento con tu marido. Y recuerda algo, añadió la anciana con un gesto de su dedo índice. Habla todo lo que sea necesario, pero después, asegúrate de que lo pactado se selle como debe de ser. ¿Cómo, abuela?, preguntó Candy intrigada mientras veía que la vieja empezaba a alejarse. ¿Cómo va a ser, muchacha simple?, rió la mujer sin detenerse. En la alcoba, claro está. Candy no pudo evitar sonrojarse. Hubiese querido decir algo para detener a la anciana, pero ésta se encontraba ya en su camino y la muchacha estaba aún buscando el modo de sobreponerse a las imágenes que las últimas palabras de la vieja habían despertado en su mente. La paciencia nunca había sido una de las escasas virtudes de Neil Ligan. Su hermana le había asegurado que el plan que ella había trazado no podía fallar. Sophie era la madre soltera de un niño pequeño y enfermizo que probablemente no llegaría nunca a la edad adulta. Esta circunstancia le había permitido a Elisa convencer a la mucama para que fuera la espía que tanto necesitaba. Si sus sospechas eran correctas, bastarían unas cuantas semanas para que Sophie pudiera descubrir lo que había detrás de la sorpresiva boda de los Granchester. Sin embargo, las primeras semanas habían pasado sin que hubiese información relevante que en la realidad sirviera para instrumentar una venganza. Neil no iba a quedarse con las manos cruzadas. Consciente de que su hermana no probaría sus métodos, el joven se había encargado por cuenta propia de tomar ciertas medidas que le permitirían cobrar
sus cuentas pendientes en caso de que los planes de Elisa no funcionasen. 3 semanas después de la boda, había contratado un grupo de profesionales para mantener vigilada la casa de los Granchester. Si la ocasión se daba, no vacilaría en tomar por la fuerza aquello que se le había negado. En cierta forma, la idea de imponerse violentamente y humillar con ello a quienes antes lo habían humillado era mucho más atractiva para él que una venganza elegante y elaborada como Elisa quería. Desafortunadamente para Neil, sus planes no habían corrido con mejor suerte que los de su hermana. Terrus había sido más precavido de lo que Neil se había esperado, manteniendo sobre Candy una vigilancia cotidiana. La casa estaba vigilada las 24 horas y la joven señora Granchester no salía nunca sola. Los espías que Neil mantenían habían tenido que ser cambiados constantemente, por temor a que los vigilantes de Granchester terminaran por reconocerlos. Lo último que Neil deseaba era que uno de sus hombres fuera prendido y terminara delatándolo. Una sola vez había estado a punto de conseguir lo que Neil quería. Candy había salido sola aventurándose por una zona poco transitada de la ciudad. Según tenía él entendido, pero antes de que el hombre asignado para seguirla hubiese podido hacer algo para plagiarla, la muchacha había conseguido escapar en un autobús. El espía había sido despedido, claro está, pero la ocasión no se había vuelto a presentar. A partir de entonces, siempre constante presencia del chofer de los Granchester había arruinado todas las posibilidades de hacer un trabajo limpio. Aún peor, Terrus había logrado reconocer a uno de los hombres y la policía lo había identificado como un delincuente fichado gracias a la descripción que el joven había dado del individuo. Neil tuvo que actuar rápidamente sacando del país al hombre en cuestión. En suma, después de 6 meses nada parecía estar funcionando. Era el momento de intentar un trabajo sucio, aunque se tuviera que sacrificar una que otra vida. Si todo salía como lo planeaba, pronto su obsesión por Candy sería cosa de la historia. Por las noches se complacía en elucubrar las torcidas fantasías, en saciar por completo cuando pudiera ultrajarla a placer. Después la humillaría aún más, dejándola a merced de los hombres que había contratado para ayudarle. El tan solo imaginar el dolor y la deshonra de Granchester cuando se enterara de lo ocurrido lo llenaba de la alegría más oscura que puede sentir un hombre. La tarde se había nublado de súbito y de nuevo parecía que el frío invernal recrudecía. Los paseantes que media hora antes habían poblado el parque empezaron a retirarse a sus casas, dejando las veredas prácticamente desiertas. Candy había dejado la banca que compartiera con la anciana y caminaba ahora sin rumbo fijo a lo largo de la arboleda desnuda de hojas. En su mente resonaban las palabras de la anciana y se preguntaba si en verdad encontraría el valor necesario para confiarle a Terry todos esos miedos, celos y rencores que había estado guardando para sí por tanto tiempo. Miraba hacia adentro y se avergonzaba de sí misma. Irremediablemente, las lágrimas volvieron a acudir a sus ojos, que bajo la luz gris de la tarde se había tornado de un verde manzana. El viento empezó a soplar, obligándola a ocultar las manos en los bolsillos del abrigo azul oscuro que llevaba puesto, y por primera vez en la tarde comenzó a pensar que era ya hora de regresar a donde el chofer la esperaba.
Si no regreso pronto, el pobre Harry se va a morir de frío en ese auto, pensó volviendo sobre sus talones, empezando a apretar el paso. La muchacha pasó frente de la banca en que había estado sentada una hora antes y continuó su camino más allá. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse. Ni un paseante más alrededor quedaba, salvo aquel hombre con el sobretodo gris oscuro que estaba de pie unos metros más adelante. Una especie de extraño presentimiento cruzó el corazón de la joven al pasar junto a aquel hombre. ¿Qué podía hacer un hombre solo en medio del Central Park, así de pie, como si esperara a alguien o a algo en una tarde fría como aquella? Otra vez tus delirios de persecución, se dijo la muchacha tratando de calmarse. Seguramente ese hombre también estará pensando qué hace una mujer como tú, sola en una tarde fría como esta. Los pasos de Candy podían escucharse en la soledad de los adoquines, y para su sorpresa, pronto percibió otros pasos que la acompañaban de cerca. La muchacha caminó más deprisa solo para constatar que el hombre ahora la seguía de un paso más apresurado. Aquello era demasiada coincidencia. Candy entonces se dio cuenta de que era hora de sentir miedo y de correr, y así lo hizo. Desgraciadamente, esta vez no había autobús que llegara a la esquina a su rescate. La única vía de escape era correr directo a la salida del parque, pero las zancadas del hombre eran más rápidas que las de ella. Lo siguiente que sintió fue la mano del hombre haciéndola fuertemente de un brazo, mientras que con la otra lograba desviar el golpe que ella intentó plantarle con su bolsa. «Quieta, señora. No seré yo quien le haga daño si coopera conmigo», dijo el hombre apresándola violentamente. «¡Suélteme!», gritó la joven, sintiendo que sus peores pesadillas comenzaban a volverse realidad. «¡Quieta! ¡He dicho!», gruñó el individuo respondiendo a la resistencia de la joven con una sonora bofetada que enrojeció inmediatamente la mejilla blanca de Candy, dejándola a la joven parcialmente sin sentido. Viendo que la joven no representaría problema alguno por un rato, el hombre procedió a levantarla hasta colocarla sobre uno de sus hombros. Tenía que actuar deprisa para llegar al carruaje que tenía preparado. La soledad del lugar era perfecta. Con pasos algo alentados por el peso de la joven que llevaba cargando, el hombre se abrió paso entre los árboles hacia el sitio donde había dejado su transporte. Finalmente, después de andar un rato, pudo divisar los caballos y el angosto carruaje negro. «Este negocio será más fácil de lo que todos me dijeron», pensaba el hombre en aquella soledad. Hubiese inclusive podido darse un lujo extra con la muchacha, pero el que pagaba había sido muy claro en que él tendría a la joven primero y que ya después los demás podrían disponer de ella. El hombre abrió la portezuela y depositó a la muchacha en el asiento, pero cuando estaba aún en el proceso de atar a la joven inconsciente, el inconfundible clic de un gatillo chilló justo frente a su oreja. «Levanta las manos muy lentamente», dijo una voz profunda, «y date vuelta con mucho cuidado». El hombre no dijo nada, solo obedeció en silencio las indicaciones de quien tenía a sus espaldas. Aún entre brumas de la semi-inconsciencia, Candy comenzó a abrir los ojos y pudo ver cómo detrás de su atacante, Harry apuntaba a la nuca del hombre con un revólver que ella nunca antes le había visto portar. La cabeza le dolía por el golpe que le había dado el mercenario
y apenas pudo entender lo que sucedía. Sin embargo, el aturdimiento se disipó cuando se dio cuenta de que el hombre había reaccionado rápidamente atacando a Harry con un puñado de un polvo extraño que había conseguido sacar de su bolsillo, cegando al chofer momentáneamente. El forcejeo entre ambos hombres no se hizo esperar, y Candy se dio pronto cuenta de que el raptor también estaba armado y que era un oponente mañoso y fuerte. Aunque Harry lo aventajaba en talla, mientras ambos hombres luchaban, la muchacha se liberó de las sogas con que el maleante había comenzado a atarla, sin perder detalle de la pelea entre los hombres. Candy se dio cuenta de que el revólver de Harry se encontraba tirado en el pasto. Los hombres continuaron peleando cuerpo a cuerpo y propinándose golpes sin que ninguno de ellos pudiera tener tiempo de usar arma alguna. El corazón de Candy latía presa del miedo y el desconcierto. ¿Qué hacer? No había nadie a quien recurrir por ayuda. ¿Debía acaso huir ahora que podía hacerlo? Un disparo, el olor de la sangre fresca, la oscuridad cada vez más densa, pues el crepúsculo había llegado a su fin. Continuará. Yo sabía que algo iba a ocurrir en ese parque, chicas. Ya lo habían previsto. Ahora nos damos cuenta de quién desde un inicio empezó con esto de seguir a los Granchester. Nada más y nada menos, y no me sorprende que sea Neil Ligan. De verdad que de los dos hermanitos no se hace uno. Ahora yo no sé qué pasó. Hay un disparo, chicas. Yo no sé qué va a pasar. Sabíamos que Candy se arriesgaba mucho. Híjole, de verdad que Candy no la está pasando nada bien, chicas. Y todo por una mala educación. Y la señora, la anciana, bien se lo dijo. Aquí tienes que desahogar tu alma. En pocas palabras, si acepta o no acepta, tú ya desahogaste esa cabeza, ese corazón, esa alma para que puedas seguir. Y él también, porque yo presiento que mi querido Terry también tiene algo que reclamarle a Candy. Yo presiento que va por ahí. Pero bueno, chicas, es viernes, gracias a Dios. Cuídense, les mando un fuerte abrazo, denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, disfruten su fin de semana. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.